Capítulo 2. La reunión de los Gutenberg. Habiendo decidido incluir el metal en la imprenta para ayudar con las mejoras de Ingo, le pedí a Beno que trajera a Johan y Zack con él la próxima vez. ¿Estás seguro de esto, Ingo? Beno preguntó incrédulo, a pesar de que llamar a Johan y Zack no era nada inusual para mí. Aparentemente era muy inusual que un herrero se involucrara en el proceso de diseño de un trabajo dado a un taller de carpintería. En circunstancias normales, ya que era el taller de carpintería el que hacía el trabajo, diseñaban el producto ellos mismos y solo se ponían en contacto con la herrería para pedir las piezas necesarias. El problema es que yo solo trato con madera, así que no sé cómo se debe usar el metal aquí. Lo mejor sería involucrar a un experto desde el principio, ya que lo único que importa es hacer un producto que satisfaga a nuestro cliente, la suma obispa, respondió Ingo, anunciando firmemente que estaba dispuesto a colaborar con artesanos de otro campo, algo casi sin precedentes. No es normal que personas de diferentes campos compartan sus opiniones. Pregunté, pedimos clavos y bisagras a los herreros cuando hacemos muebles y puertas, pero nunca hablamos con gente de otros campos cuando hacemos el diseño. De hecho, ni siquiera hablamos con otros talleres. Si lo hiciéramos, habría un conflicto sobre a quién se le dio el trabajo y quién debería ganar el dinero con él, explicó Ingo. Podría imaginar que todo el asunto del negocio exclusivo se había establecido por razones similares. Supongo que no puedo esperar que un noble como tú sepa demasiado sobre artesanos, continuó, encogiéndose de hombros y sacudiendo la cabeza. Podía ver a Beno y Lutz mirándome por detrás, como diciendo. Pero ya debería saberlo. Lo siento, Ingo. Ni siquiera fui criada como un noble y todavía no lo sé. Mi padre era un soldado, y aunque mi madre y mi hermana trabajaban en talleres, no estaban involucradas en el dar y recibir trabajos. Aunque tal vez era posible que estuviera tan obsesionada con hacer libros que no me hubiera molestado en aprender nada sobre cómo funcionaba el mundo en realidad. En ese caso, trataré de pensar en tantas mejoras posibles como pueda, dije. Sí, gracias. Una vez que Ingo se fue, traté de recordar todo lo que pude sobre las imprentas, anotando cada mejora que se me ocurrió. Todo eran notas y garabatos, ya que no podía formar un esquema real, pero esperaba que al menos les ayudara a tener algunas ideas. Johan y Zack vinieron a mi despacho unos días después, investigando por todas partes. Johan parecía asustado de lo que le podría pasar, pero Zack tenía curiosidad y obviamente buscaba algo limpio que pudiera estar tirado por ahí. Y así, los he convocado a ambos porque me gustaría usar metal para mejorar la imprenta. Su ayuda será necesaria, le expliqué. Johan asintió de inmediato, pero Zack frunció el ceño. Entiendo las circunstancias, pero este es un trabajo que has dado a un taller de carpintería, dijo. No es un trabajo para mi taller, así que, ¿qué hay para mí? Quiero decir, tengo la intención de pagarte, respondí, pero Zack sacudió la cabeza. El dinero no es el único problema aquí. Ayudar a otros talleres no elevará nuestra posición en el gremio de herreros. Por eso la reputación de Johan es tan pobre, todo lo que hace es ayudar a otras personas con su trabajo sin conseguir muchos trabajos para él. Aquellos a los que ayuda y sus talleres obtienen un impulso de reputación por un trabajo bien hecho, pero la propia reputación de Johan no mejora en absoluto. No quiero terminar en esa situación también, explicó Zack, enseñándome así por qué la reputación de Johan era tan pobre a pesar de la calidad de su trabajo. Dices que no ayudará a tu reputación, pero ¿es eso realmente cierto? Debería beneficiar tanto su reputación como la de Johan si las piezas de metal se piden a través de sus talleres de herrería, o al menos eso es lo que Ingo me ha dicho. El pedido de la imprenta se había dado al taller de Ingo, y los pedidos de las piezas de metal se darían a los talleres de Zack y Johan. No sería muy diferente de un trabajo normal, pero tal vez me equivoqué en eso. Eché un vistazo a Ingo, pero él asintió con la cabeza para asegurarme de que yo tenía razón. Pero Johan es mucho mejor que yo en el trabajo de precisión, murmuró Zack, poniendo como ejemplo el rodillo que se había usado para el papel encerado. La máquina que Johan había hecho era definitivamente mucho más fácil de usar, y yo sabía que Zack estaba más que frustrado por no poder crear la máquina que él mismo había diseñado. Era una frustración nacida de la comprensión de cuán superior era la habilidad de Johan para la herrería. Los pedidos de las piezas van a ir a Johan. No va a ayudar en nada a mi reputación, concluyó Zack, bajando sus ojos grises al pensar que todo el trabajo sería robado. Zack había mostrado sus diseños a Johan en el pasado pensando que nunca sería capaz de hacerlos, pero ahora que sabía que no era así, estaba extremadamente en guardia. Pero eso era un problema para mí. Al tenerlos en guardia uno alrededor del otro y negarse a trabajar juntos, sería más difícil crear nuevos inventos. Y confiaba en la creatividad de Zack para convertir mis vagas explicaciones y deseos en algo concreto. Johan puede ser superior cuando se trata de hacer piezas, pero tú eres abrumadoramente mejor en la creación de ideas y el diseño de esquemas, Zack. Confío en tu creatividad para mejorar la imprenta. Mejorará tu reputación si compro los planos a través de tu herrería. Los ojos de Zack se abrieron de par en par, sorprendidos. Comprar los planos. ¿Qué diablos estás pensando? No son un producto, dijo, tan sorprendido que dejó de usar un lenguaje educado por completo. Yo mismo fui golpeado por una ola de choque cultural. Comprar diseños y esquemas aparentemente no era normal aquí. ¿Estarías pensando en los planos? No. Quiero crear el producto, así que solo tiene sentido que el plano tenga valor. Por lo tanto, me gustaría comprar tus planos. Seguramente eso ayudaría a su reputación, no. En otras palabras, quieres pedirme un plan y luego comprarlo. Lady Rosemine, seguro que a veces dice cosas ridículas, Zack respondió, parpadeando sorprendido unas cuantas veces antes de agitar despectivamente sus manos. Realmente no entendía qué era tan extraño. Johan, al verme amartillar la cabeza, le dio una palmada en el hombro a Zack con toda la confianza de alguien que había experimentado exactamente esto muchas veces antes. Zack, no es solo que a veces Lady Rosemine diga cosas ridículas, es todo el tiempo. Su voz se redujo a un murmullo. Mejor esto que ella lanzándose a un profundo discurso de la nada. Apreté los labios en respuesta, pero los ojos grises de Zack brillaron mientras nos miraba. Los planos se hacen durante las discusiones con los clientes, y los planos nunca se venden ya que solo se usan durante la etapa de producción, dijo. Si un cliente quiere algo que has hecho en el pasado, será presentado en tu taller por quien lo haya hecho, así que tampoco vendes los planos a otros talleres. Nunca pensé en vender planos antes, pero si pides uno y lo compras, entonces eso definitivamente ayudará a mi reputación.
Así que acordamos que compraría los planos de Zack a través de Veno, lo que aseguró su ayuda para mejorar la imprenta. ¿Qué quieres que mejore, entonces? Zack preguntó una vez que hubiéramos puesto todo eso en orden. Nuestro modelo actual de imprenta está hecho completamente de madera, pero esperábamos empezar a usar partes metálicas por su resistencia y facilidad de uso, dije, extendiendo mis notas cubiertas de escritos y dibujos de todo lo que podía recordar. En primer lugar, me gustaría tener un soporte móvil como este para la prensa. Quiero ser capaz de poner la forma en él y luego colocar el papel aquí. Después de doblarlo, cerraría esta tabla y la movería bajo la plancha de impresión así. Señalé varias ilustraciones e hice un gesto con las manos mientras explicaba. Zack murmuraba algo mientras escuchaba, mientras Johan miraba con una mirada seria en su cara. Como mínimo, me gustaría incorporar metal para que se deslice más suavemente. Bueno, puedo hacerlo, dijo Johan con una mirada aliviada, pero los ojos grises de Zack brillaban con determinación. Lo mínimo. ¿Cuál es el mejor escenario posible, entonces? Idealmente podríamos mover el soporte girando una manija en círculo, pero es demasiado difícil de imaginar. Pregunté, tratando de ayudar a mi descripción girando una manija invisible en el aire. Zack cruzó los brazos y se puso a pensar. Mover la plataforma con un mango. Debería haber una forma de mover el soporte de la misma manera que se giraría un carrete de hilo. ¿Es esa comparación de alguna manera útil? Un carrete de hilo, Todo está encajando, dijo, lo que implicaba que había tenido una idea de algún tipo. No esperaba menos del genio creativo que era Zack. Realmente era digno de su título de Gutenberg. Mientras esperaba a que Zack terminara de organizar sus ideas, Ingo me miró con sus ojos azul brillante. ¿Hay algo más, sumo obispa? Dejando a un lado si son realmente factibles, si tiene más ideas para mejorar la imprenta, o cualquier otra cosa que quiera que haga, déjeme oírlas. Pero a pesar de su entusiasmo, me resultaba difícil imaginar que entendería alguna de mis explicaciones. ¿Realmente no te importa que diga cualquier cosa que se te ocurra? No puedo imaginar que todo lo que sugiero sea posible de hacer, respondí. No se trata de si es posible o no. Una sola palabra tuya podría hacerme darme cuenta de que hay algo que podemos hacer, como lo que acaba de pasar con Zack. Siempre podría haber algo más que pueda hacer, así que di cualquier cosa que se te ocurra, dijo Ingo. Zack asintió con la cabeza, antes de mirarme con los ojos llenos de expectativa. Si esa era su actitud, entonces decidí que bien podría ser irrazonable y sugerir mejoras que en realidad podrían haber sido imposibles de hacer. Muy bien. En ese caso, por favor considere usar resortes también. ¿Usar qué? Son estas pequeñas bobinas de metal que estoy seguro que los herreros usan. Se parecen a esto, dije, dibujando una y explicando cómo se usaba. En ese momento, Johan aplaudió con las manos juntas. Ah, claro, resortes. ¿Cómo se usarían en la imprenta, sin embargo? No tengo ni idea. ¿Qué? Johan exclamó, mirándome con sorpresa. ¿Pero qué quería que dijera? Había leído libros sobre la historia de la imprenta y cómo había sido mejorada con el tiempo, pero no era como si contuvieran planos detallados. Y aunque así fuera, no habría recordado los detalles precisos después de tanto tiempo. Todo lo que sé es que se usan para ayudar a que los pesos que añaden presión se muevan hacia arriba y hacia abajo. Cómo se usan en la futura imprenta, o si se usarán en absoluto, son decisiones que les confío a ambos. Los resortes serían convenientes si se implementan adecuadamente, pero no es absolutamente necesario utilizarlos. Todo lo que podía hacer era enumerar cosas que recordaba de la historia y no tenía dudas de que había todo tipo de mejoras menores que no conocía. Pero si pudieran seguir mi consejo y realmente averiguar cómo implementarlo en la imprenta, entonces seríamos capaces de dar un salto de 1 o tal vez 200 años por delante en la historia de la imprenta. ¿Realmente no te importa que diga cualquier cosa que se te ocurra? No puedo imaginar que todo lo que sugiero sea posible de hacer, respondí. No se trata de si es posible o no. Una sola palabra tuya podría hacerme darme cuenta de que hay algo que podemos hacer, como lo que acaba de pasar con Zack. Siempre podría haber algo más que pueda hacer, así que di cualquier cosa que se te ocurra, dijo Ingo. Zack asintió con la cabeza, antes de mirarme con los ojos llenos de expectativa. Si esa era su actitud, entonces decidí que bien podría ser irrazonable y sugerir mejoras que en realidad podrían haber sido imposibles de hacer. Muy bien. En ese caso, por favor considere usar resortes también. ¿Usar qué? Son estas pequeñas bobinas de metal que estoy seguro que los herreros usan. Se parecen a esto, dije, dibujando una y explicando cómo se usaba. En ese momento, Johan aplaudió con las manos juntas. Ah, claro, resortes. ¿Cómo se usarían en la imprenta, sin embargo? No tengo ni idea. Johan exclamó, mirándome con sorpresa. ¿Pero qué quería que dijera? Había leído libros sobre la historia de la imprenta y cómo había sido mejorada con el tiempo, pero no era como si contuvieran planos detallados. Y aunque así fuera, no habría recordado los detalles precisos después de tanto tiempo. Todo lo que sé es que se usan para ayudar a que los pesos que añaden presión se muevan hacia arriba y hacia abajo. Cómo se usan en la futura imprenta, o si se usarán en absoluto, son decisiones que les confío a ambos. Los resortes serían convenientes si se implementan adecuadamente, pero no es absolutamente necesario utilizarlos. Todo lo que podía hacer era enumerar cosas que recordaba de la historia y no tenía dudas de que había todo tipo de mejoras menores que no conocía. Pero si pudieran seguir mi consejo y realmente averiguar cómo implementarlo en la imprenta, entonces seríamos capaces de dar un salto de 1 o tal vez 200 años por delante en la historia de la imprenta. Pero pensé que sería bueno si pudiéramos. No era esencial, de ninguna manera. Oh, también, hay una cosa más, comencé. Todavía hay más, Zack exclamó con los ojos bien abiertos. No sabía por qué él e Ingo parecían tan sorprendidos cuando me habían dicho específicamente que dijera todo lo que se les ocurriera. Esto requerirá cambiar la imprenta a un nivel fundamental, por lo que no tiene que ocurrir inmediatamente. Ahora mismo, la prensa depende de tornillos ya que se basa en un exprimidor de zumo, pero una futura prensa de impresión idealmente solo usaría la palanca. Bien, eso que mencionaste antes, dijo Ingo, su ceja se arrugó al recordar que no había entendido la última vez que lo mencioné. Le expliqué una vez más cómo funcionaba el apalancamiento tal y como había hecho con Ingo ayer. Cuando expliqué que probablemente se utilizaba para cosas como la construcción y proporcioné algunos ejemplos, todos finalmente asintieron con la cabeza para entender.
Entiendo lo que dices, pero no tengo ni idea de cómo puede ser útil en una imprenta, admitió Johan encogiéndose de hombros, pero Zack sacudió la cabeza con ojos brillantes. ¿Qué demonios estás diciendo? Esto es brillante. Puedes mover cosas enormes con solo pequeñas cantidades de fuerza. Mover la plancha requiere la mayor energía para la imprenta que tenemos ahora, ¿verdad? Si podemos hacer que se muevan usando menos fuerza, operar la prensa será mucho más fácil. Y el mismo diseño podría ser usado para mucho más que solo prensas de impresión, ¿cierto? Zack deliró con entusiasmo. Tu creatividad es tan impresionante como esperaba, Zack. Como dices, podemos usar tanto la palanca como los muelles en otros inventos también. Personalmente me gustaría que las camas se hicieran con resortes, pero la imprenta es lo primero. La imprenta siempre es lo primero. Los libros eran más importantes que un colchón cómodo para dormir. Podían usar palancas y muelles para hacer otras cosas una vez que la imprenta estaba terminada, pero podían hacerlo sin mí. En cualquier caso, intentaré hacer algunos esquemas. ¿Los comprará, verdad? Preguntó Zack con un aspecto un poco incierto. Por supuesto. Enviaré un pedido a tu taller para que me envíen los planos de la imprenta y luego compraré todos los que me gusten, le tranquilicé. La expresión de Zack se convirtió rápidamente en una que dejaba claro que estaba muy pensativo. Parecía que su mente ya estaba desbordada de ideas. Al ver eso, Ingo dejó escapar un pesado suspiro. Uf, ustedes los jóvenes son impresionantes. No entendí ni una palabra de lo que la sumo obispa estaba diciendo. Johan e Ingo pueden dejar todo el trabajo de diseño creativo a Zack. Todo lo que necesitan hacer es elegir la imprenta más factible de sus diseños y hacerla. Se trata de dejar el trabajo correcto a la persona correcta, dije, hinchando mi pecho con orgullo. Johan suspiró y sacudió la cabeza. Es necesario mejorar la imprenta ahora que solo estás haciendo libros ilustrados. Si no terminamos la imprenta ahora, será un problema para nosotros más tarde, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Johan? Un verdadero Gutenberg nunca debería decir algo así. Johan respondió dándome una mirada que gritaba, no quiero ser un Gutenberg, pero yo simplemente lo ignoré. Era un Gutenberg y eso fue todo. Ingo y Johan, tengo otra petición para ustedes dos mientras Zack está ocupado haciendo los planos, dije mientras sostenía unos planos. Me adelanté y pedí a Ingo cajas de tipografía y un soporte de composición, así como un palo de composición y algunos espaciadores interlineales. Estuches de mecanografía y un soporte de composición. ¿Y qué es un palo de composición? Una caja tipográfica es una caja para colocar las letras tipográficas metálicas, diseñada para dar cuenta de la cantidad de cada tipo y la frecuencia con la que se utiliza, expliqué. La caja de tipografía es donde se colocan las tipografías metálicas, llamado así porque este proceso se llama composición tipográfica. Se encajan los estuches de letras aquí, se pone el manuscrito aquí, y luego se mecanografían así. Ingo asintió. ¿Qué pasa con el palo y los espaciadores interlineales? Son mucho más pequeños que los estuches y el soporte. El palo de composición es una caja larga y delgada que se utiliza para alinear las letras tipográficas. Ya me hiciste uno antes, ¿recuerdas? Sí, pero no tenía ni idea de para qué se usaba. El palo de composición estaba abierto por un lado, así que técnicamente no era una caja completa. Tenía unos 5 o 6 centímetros de ancho y el mismo largo que el lado corto de una hoja de papel A, por lo que era fácil de sostener en una mano y se usaba para ensamblar las letras tipográficas en palabras y líneas. Estas letras tipográficas se alinearían en el palo encima del soporte de composición. Si pones las letras tipográficas en el palo de composición, ¿para qué sirve el espaciador entre líneas? Es una tabla delgada que se pone en el palo de composición primero. Marca la longitud de una línea y mantiene el espacio entre cada línea consistente, expliqué. Era un poco más corto en altura que los tipos de letras para no interferir con la impresión, y su longitud se utilizaba para determinar la longitud de una línea, mientras que su anchura se utilizaba para determinar el espacio entre cada línea. Era importante tener varias copias del mismo espaciador interlínea, ya que siempre se colocaban entre líneas consecutivas. Ingo, ya que tu taller era capaz de hacer numerosas tablas del mismo tamaño para la artesanía de invierno, debería ser capaz de hacer también espaciadores interlineales. ¿Verdad? Es sorprendentemente difícil mantener todo del mismo tamaño. Es una buena práctica para los aprendices, pero, Ingo se quedó atrás y simplemente aceptó el trabajo, pero Johan estaba mirando los documentos de diseño con sus ojos marrón rojizos entrecerrados. Le había pedido algunos espacios en blanco y Seton, pero no pensé que ninguno de los dos sería demasiado difícil de hacer. Johan, hay algo que no entiendes. Lady Rosemine, ¿qué es un Seton? Parece ser una placa de metal muy delgada. Eso es correcto. Una vez que pones los espaciadores interlineales en el palo de composición, presionas fuertemente el Seton contra ellos. Esto ayudará a que las letras tipográficas se muevan más suavemente, expliqué. Para lograr esto, cada Seton tenía que ser una fina y plana placa de metal. Mis esperanzas estaban puestas en el talento de Johan. Además, no he hecho ya muchos de estos tipos de letras en blanco. Has hecho espacios, pero aún no has hecho cuádruples o justificadores, ¿verdad? Además, necesitaremos muebles en algún momento si vamos a hacer un libro que solo contenga palabras. Los espacios eran para crear un fino espacio entre las palabras. Estos espacios no eran completamente anchos por sí mismos, y los cuádruples se usaban al final de las líneas cuando se necesitaban dos letras o más de espacio. Hasta ahora solo habíamos usado un montón de espacios seguidos, pero como los cuádruples tenían diferentes longitudes, sería mucho más eficiente usarlos para espacios largos. Y luego había justificantes que se utilizaban para hacer varias filas consecutivas de espacio en blanco. Podías alinear unos cuantos si querías espacio para una pequeña ilustración, o incluso llenar todo el cuadro con ellos si querías una página completamente en blanco. Estaban huecos en el interior para hacerlos más ligeros. Muebles era un término tipográfico que no se refería a los muebles de la casa como se podría suponer a primera vista. Más bien eran espacios en blanco aún más grandes que los justificantes, utilizados para cuando se querían varias páginas en blanco, como por ejemplo para una gran ilustración o una tirada de 2 páginas. También serían importantes para hacer los márgenes superiores e inferiores. No los hemos necesitado hasta ahora ya que los libros de ilustraciones solo tienen una fracción de las páginas de los libros normales, pero serán necesarios una vez que pasemos a los libros para adultos que están llenos de texto. Y como necesitaremos mucho, es mejor que empecemos a prepararlos ahora en vez de después.
La fecha límite está bastante lejos, pero la construcción de la imprenta comenzará a mitad de camino, así que cuanto antes se puedan terminar, mejor. Seguro que te gusta planificar con antelación, dijo Johan, rascándose la cabeza y agarrando los esquemas cerca de su pecho. Unos 10 días después, Benno envió otra carta. Zack había terminado sus esquemas. Devolví una respuesta positiva, y una vez más llegaron en el día previsto con Zack sosteniendo 7 tableros de planos. Llevaba la sonrisa de alguien que acababa de probar el éxito. Ingo y Johan también estaban con ellos. Ahora, Zack, examinaré estos planos que has traído, dije, hojeándolos hasta encontrar la imprenta más cercana a la que recuerdo. Esto es todo. Puedes hacer esto. Es la más cercana a la imprenta que conozco. Increíble, Zack. No puedo creer que hayas podido hacer algo tan parecido al original con mis terribles explicaciones. Mientras yo continuaba apilando mis elogios sobre Zack, él miró los esquemas con una sonrisa confiada y empezó a mostrarme qué modificaciones había hecho y por qué las había hecho. Parecía que también había prestado mucha atención a las mejoras que los sacerdotes grises habían pedido, habiéndolas escuchado de Ingo y Gil. Su cuidado y atención a los detalles dejaba claro por qué tenía tantos clientes. Espera un segundo, Lady Rosemine. Este usa la palanca, así que es mucho más impresionante, dijo Johan, examinando los tableros y recogiendo uno diferente. Buscas a propósito el más difícil de hacer. Todo lo que te importa es el que requiere más precisión. Zack exclamó. Johan hizo una mueca por un segundo, pero luego señaló la tabla con un brillo en sus ojos. Puedo hacerlo, dijo con firmeza. Muy bien, escuchen, ustedes tres. Cálmense y esperen un segundo, dijo Ingo, extendiendo sus manos para detenernos. Lo miré, parpadeando sorprendida, y se rascó la cabeza torpemente mientras nos miraba. Lo primero, Zack, no pensé que harías tantos esquemas y tan inteligentes también. Lo hiciste bien. Nunca hubiera sido capaz de hacer esquemas como estos. Bueno, es mi trabajo, y en lo que soy mejor, dijo Zack con una sonrisa avergonzada ante el elogio explícito. Ingo le devolvió la sonrisa y luego me miró con el ceño fruncido. Sumo obispa, elegiste esa porque es la más cercana a lo que estás acostumbrado, pero deberías mirar a los demás por sus fortalezas y debilidades. Entiendo que estés feliz, pero debes calmarte un poco. Miré a Benno y a Lutz, que sonreían sigilosamente cuando me regañaban, y luego me acerqué a los otros esquemas. Y finalmente, Johan, como artesano, es importante querer probarse a sí mismo en trabajos duros, pero estás pensando en qué diseño será realmente el mejor. ¿Cuál será el que más satisfaga al cliente? Eso es lo más importante cuando se trata de hacer un producto. No mostrar tus habilidades. Lo siento, murmuró Johan. Después de la conferencia de Ingo, todos volvimos a mirar las tablas. Hablamos de quitar algunas partes, añadir otras y modificar partes de los diseños mientras Zack redibujaba los esquemas una y otra vez. El resultado fue un plano de una imprenta bastante avanzada. No había muchas dudas de que habíamos logrado hacer avanzar la tecnología de impresión 200 años en un solo día. Habrá mucho trabajo que hacer durante el invierno, dijeron los artesanos con los ojos brillantes de motivación para hacer esta imprenta. Todos se daban palmaditas en la espalda y decían que la terminarían para la primavera, sin importar lo que pasara. Que Miss Gutenberg sean bendecidos por Mestionora, la diosa de la sabiduría.